Saludos cordiales, de modo especial a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y también nuestro más cordial saludo a don Francisco Hernández Espínola, diputado y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Como es habitual, le recordamos a ustedes pues esa señal de identidad de Canal 8, un canal de propiedad 100% tinerfeña, Canarias, línea editorial pluralista, ustedes lo saben, y en cabeza de sus preferencias, según los medidores de audiencias más cualificados, en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, segundos en el conjunto del archipiélago. Nos vamos despidiendo del área metropolitana y del norte de Tenerife, porque pendiente de rectificación, una concesión que solo, pues, probablemente por el imperio de la justicia y por la inteligencia de los políticos, y algunos políticos también son inteligentes, otros no tanto. Entonces la inteligencia política y el imperio de la justicia, pues volver, simplemente permitirnos y permitirles a ustedes contactar con nuestros programas, ¿no? Algo tan, yo diría que tan esencial, tan rigurosamente legítimo en un Estado democrático y de derecho al fin, en los comienzos del siglo XXI, ¿no? Bien, pero nosotros no, nuestro estilo no es armar líos, ni mucho menos, sino recurrir a los sistemas que el sistema democrático tiene establecido. Tenemos las instituciones. Don Francisco, pues, con don Francisco Hernández Espínola, esta es la 7ª entrevista que celebramos, aunque hace tiempo que no lo teníamos aquí, pero es la 7ª entrevista, la primera en Canal 8. El primer directo al objetivo, casualmente, que fue en octubre del 2005, también era diputado y también era portavoz parlamentario de su grupo. Bueno, 4 años y medio intensos, ¿no? Muy intensos, muy intensos y con mucha variedad, porque efectivamente en esa legislatura pasada yo fui el portavoz del grupo parlamentario y en esta legislatura empecé de portavoz, pero ha habido muchas vicisitudes. Dimisiones incluidas, con una dimisión mía, efectivamente, hace año y medio, y ahora después del congreso que ha celebrado el Partido Socialista en Tenerife, he vuelto a la portavocía. Bien, el señor Hernández Espínola es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Nació hace 52 años en Arrecife de Lanzarote. ¿Qué está pasando en su isla conejera, don Francisco? ¿Qué está pasando? Pues yo tengo que lamentar los sucesos de la isla de Lanzarote, ¿no? Yo creo que la sociedad canaria, pero especialmente la lanzaroteña, está conmocionada estos días con las detenciones y toda la operación judicial que se está llevando a cabo, la llamada Operación Unión y Operación Hable, que, en fin, está poniendo de manifiesto que las prácticas que estaban instaladas en la sociedad de Lanzarote no son admisibles, ni muchísimo menos, ¿no? Tanto en la clase política, pero también con ramificaciones en todos los sectores de la vida conejera, ¿no? Y las detenciones que se están practicando, las investigaciones judiciales, pues ponen de manifiesto que hace ya muchísimos años existía una especie de impunidad generalizada, de forma tal que se entendía que en la isla cabía todo, al margen de la ley. Creo que la acción de la justicia pondrá las cosas en su justo lugar y que finalmente se asuman las responsabilidades después, eso sí, de garantizar la presunción de inocencia para todas las personas, pero también la acción enérgica y contundente de la justicia. Bien, la corrupción, tráfico de influencias, las distintas figuras jurídicas, digamos, que rozan o que entran dentro de la ilegalidad, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay mezclas de nepotismo, hay mezclas, esa sensación de impunidad que se vuelve a ella, o que se ha vuelto a ella desde hace años. Bien, ¿aquí qué pasa? ¿Cuál es la causa o la raíz, o alguna de las raíces de esto? Puede ser
la ley de financiación de partidos políticos, por ejemplo, puede ser la falta de honradez y de transparencia de las fuerzas políticas, puede ser el descuido de los aparatos que son los que seleccionan los candidatos para las elecciones, o es un popurrí, es un conjunto de descuidos. Efectivamente, creo que es un conjunto de asuntos, ¿no? Una cierta permisividad y una cierta tolerancia social incluso respecto de este tipo de prácticas, de corruptelas, de incumplimientos, de infracciones. Y luego, en la medida en que no había una reacción de los poderes públicos, del Poder Judicial, de forma enérgica, se extendió una especie de mancha de aceite en la que todo era posible. Se vulneraba la ley y que no tenía ningún tipo de consecuencias. En los últimos años creo que el Estado de Derecho ha venido reaccionando. La creación de fiscalías anticorrupción, fiscalías especializadas en materia de ordenación del territorio, de urbanismo, de medio ambiente, todo ese tipo de cosas ha hecho que la acción de la justicia haya entrado a fondo, a investigar todo este tipo de corruptelas y infracciones del ordenamiento jurídico. Creo, por tanto, que una acción de la justicia ejemplarizante es más que necesaria. Y creo que ahí va a haber un antes y un después. No, espero que no solo en la isla de Lanzarote, en general, en todo el país, en toda Canarias, para que de una vez por todas este tipo de prácticas queden relegadas absolutamente. Y lo espero y confío en ello. Creo que en la isla de Lanzarote va a haber un antes y un después de la operación Unión. Y creo que eso va a ser muy beneficioso para los ciudadanos, porque los ciudadanos necesitan confianza en la clase política, en sus representantes. Y eso hay que decir que desgraciadamente a día de hoy no ocurre. Más bien todo lo contrario, eso produce desafecto de la democracia, justifica la altísima abstención que hay en Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote, y por tanto debemos actuar todos con muchísimo rigor. La clase política tiene que prestigiarse, cumplir las normas y, en definitiva, servir a los ciudadanos. Para eso estamos, servir a los ciudadanos. ¿Listas abiertas o no? ¿Perdón? ¿Listas abiertas, la solución, una de las soluciones serían las listas abiertas o no? Podría ser una solución. Lo que ocurre es que todavía esa cultura no termina de ser asumida por el conjunto de los partidos políticos. En este momento hay un debate en el Congreso de los Diputados porque se ha abierto en la Comisión Constitucional una ponencia que está estudiando, una subcomisión, está estudiando la reforma del sistema electoral en España. Y este asunto de las listas abiertas no se ha planteado, no hay acuerdo. ¿Y no hay esperanza de que se plantee? No. Y desde luego yo creo que esa reflexión que usted abre sería buena porque los ciudadanos pueden tener la opción de elegir directamente a la persona como se hace en el Senado. Se vota a un senador concreto y esa es una expectativa, una posibilidad que tiene el ciudadano. Al Congreso no es así porque son listas cerradas, el partido presenta una lista electoral y ahí aparece un conjunto de personas de forma que no se puede tachar al número 3 o al número 5. Eso no va a modificarse porque fácilmente. No es fácil que haya un acuerdo que sería necesario entre las dos grandes fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista. La reforma está planteada en otros aspectos y que a Canarias le afecta directamente porque va a haber una nueva regulación sobre el voto de los residentes en el exterior. En el exterior. Bien, pero volviendo al asunto nuclear de tal, en el fondo es sin mirar a ningún sitio, a ningún partido concreto y mirando a todos, porque así podemos hablar de una manera pues, más tranquila, como es además su estilo. Yo el estilo del señor Hernández Espínola siempre lo he computado de tranquilo, de sosegado, lo cual no quiere decir que sea superficial ni muchísimo menos. Pero bueno, en el fondo subsiste esa desconfianza de los dirigentes políticos, de los partidos, hacia la sociedad. Es decir, esa especie de paternalismo, entrecomillado, paternalismo,
dudando. Hombre, pudo ser al comienzo de la restauración de la democracia por prudencia, para hasta que el sistema cuajase. Bueno, tenía alguna explicación. Hoy realmente difícil explicación. Digo, en no dejar en libertad a la ciudadanía para que sea ella la que decida, no previamente que decida sobre algo que está decidido. Y bueno, es decir, minoría de edad todavía para la sociedad española. Yo creo que tiene mucho que ver el aparato de cada partido que quieren, claro, que son al final los que hacen y aprueban definitivamente las, claro, listas electorales, ¿no? Claro. Y es una manera de control en fin, de la militancia. Teóricamente, pues deben concurrir a las elecciones los más preparados, las personas que tengan una mejor en fin, relación con los ciudadanos, más acceso, personas que están imbricadas en el tejido social, que están en las asociaciones, que tienen, por tanto, son muy sensibles a los problemas de los ciudadanos, por tanto, personas próximas a los ciudadanos. Eso es lo que probablemente los ciudadanos quieren votar, a ese tipo de personas, pero el sistema está organizado como está organizado y no preveo que pronto se pueda modificar. Bien, lo cual quiere decir que seguimos en minoría de edad. El señor Daniel Spínola posee una amplia experiencia en la gobernabilidad del Estado. Él, como algunos de ustedes recordarán, a otros lo recordamos, fue subsecretario de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia, entre otros cargos. También es funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, me parece que se llama así el cuerpo, y ha sido además secretario general técnico de la preautonómica Junta de Canarias, de la presidencia del Gobierno Autónomo, etcétera. Y yo lo que quería preguntarle es si en este panorama que antes hemos hablado de la isla de Lanzarote, pero que podemos hablar de otras islas y podemos hablar de otras partes del conjunto de España también, si es que estas anomalías, estos latrocinios, solo se producen en los ayuntamientos, o es que todavía no ha llegado el turno de investigación a las otras administraciones. No creo que sea exclusivo de las corporaciones locales, ni mucho menos. Yo creo que, episodios de corrupción existen en comunidades autónomas. Estamos asistiendo, en fin, recientemente a la implicación del que fue presidente de la Comunidad Autónoma Balear, el señor Jaume Matas, que, en fin, los tribunales de justicia están sacando a relucir toda una gestión de toda su etapa de irregularidades, de incumplimientos de la legalidad, de financiación irregular del Partido Popular, etcétera, etcétera. O sea, muchos delitos muy serios, prevaricación, cohecho, malversación, y por tanto no podemos centralizar o poner el foco solo en las corporaciones locales. La corrupción, digamos, tiene unas patas muy largas y en las comunidades autónomas pues se ha visto que también hay episodios de corrupción, los ha habido en Canarias, en la Comunidad Autónoma de Canarias, hay asuntos que están algunos sub judice, escándalos hemos tenido muchísimos a lo largo de los últimos años y en definitiva hay una tarea inmensa que hacer por los tribunales de justicia, por los jueces, porque los ciudadanos lo que quieren es que haya limpieza, transparencia, y quieren ver los resultados, y que aquel que la hace, pues que la pague, es lo quieren los ciudadanos, y es además lo que corresponde en un Estado de Derecho. Y lo que puede salvar la democracia, evidentemente. De todas maneras, en esas averiguaciones que usted cita, Balear, o valencianas, o lo que usted quiera, sí, claro, da la impresión de que siempre son comunidades del mismo color político que tal, todavía no prosperan esas averiguaciones tal, y a veces la sospecha es que ha podido haber, no solo en comunidades presididas, dirigidas por el Partido Popular, no solo dirigidas por algún nacionalismo, algún partido nacionalista, sino también por parte del Partido Socialista.
Yo creo que no tienen, en este caso, no hay una acción premeditada de la justicia Porque no para... lo ha tocado todavía a algunas comunidades Bueno, autónomas socialistas. si hubiese algún episodio, seguro que para eso están los tribunales, para investigar, y los ciudadanos para denunciar si hay irregularidades, pero lo cierto es que los grandes escándalos que tenemos ahora mismo en España, el caso Gürtel, que afecta pues a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, pues son dos comunidades del Partido Popular, y en Baleares también gobernaba el Partido Popular. No creo que sea una casualidad, sino sencillamente que ahí ha sido, digamos, tan grosera la actuación por parte de los responsables públicos de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana o Balear, que los ciudadanos han denunciado y han actuado como debe ser los tribunales de justicia. Don Francisco, no lo tome como halago, pero siempre lo he considerado un jurista fino. Ha dicho grosero, modos groseros, lo cual no ha excluido otras formas más finas de ilegalidad. Bien, dicho eso, ¿usted cree realmente, al hilo de lo que está sucediendo, en la independencia de la justicia? Sí, creo en ¿O la... quiere creer? Quiero creer, sé que la situación en la que se vive en el país es complicada en estos momentos, hay debates muy, en fin, muy encrespados. Toda la situación que se está debatiendo en la sociedad española a raíz, por ejemplo, de la imputación del juez Garzón, pues está dando lugar a una creciente utilización por parte de algunos sectores de la justicia española, y eso desde luego es muy peligroso y muy dañino para el sistema democrático. Yo espero que los jueces se mantengan en el cumplimiento de aquellos principios constitucionales que tenemos establecidos en nuestra Carta Magna, y eso es muy importante. También es muy necesario que el Consejo General del Poder Judicial actúe de una parte respaldando a los jueces para preservar su independencia y su inamovilidad. Esto fundamental, pero al mismo tiempo el Poder Judicial, el Consejo General, debe actuar respecto de conductas de aquellos jueces que incumplen las normas. Hemos tenido un ejemplo muy reciente estos días con el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha sido expulsado de la carrera judicial como consecuencia de 4 faltas muy graves, así calificadas por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial. Creo que eso también manda un mensaje muy claro del órgano de gobierno, de los jueces, para que no haya desviación de ningún tipo en los integrantes del Poder Judicial. Sobre todo, tiene usted mucha razón, sobre todo cuando en el mismo caso el Tribunal Supremo, no se sabe por qué, hay quien puede opinar, sin afirmarlo, claro, pero puede opinar que puede ser corporativismos malentendidos, etcétera, etcétera. Esas 4 causas o esas 4 razones tan graves las considera que no merecen absolutamente, que solo merecen la absolución, ¿no? Entonces, y por lo tanto no. Pero evidentemente eso fortalece, digo, esta decisión del Consejo General del Poder Judicial, fortalece el prestigio de la justicia, o aporta en estos momentos en que evidentemente el Poder Judicial el Poder Judicial, que siempre ha sido la hija pobre de las administraciones, dicho sea de paso, ¿no? Es decir, ¿por qué el Poder Judicial siempre ha sido como la cenicienta en los presupuestos del Estado, en los medios humanos y materiales a su disposición? ¿Por qué dejar a la justicia apartada? Sí, tiene razón. Creo que ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia. Después de la Constitución de 1978, pues no ha habido un esfuerzo en la modernización de la justicia. Y ahora este gobierno, este ministro, está impulsando un plan de modernización
de forma tal que está intentando producir un incremento en el número de jueces, un incremento muy sustancial también en el número de fiscales. Y esto es algo que es clave porque tenemos una justicia lenta, una justicia que tarda demasiado en dictar resoluciones. Se tiene que producir una modernización, por ejemplo, la informática, las nuevas tecnologías tienen que llegar a la justicia y si comparamos, por ejemplo, el funcionamiento de la agencia tributaria y lo ponemos en relación al funcionamiento del servicio público de la justicia, cualquier ciudadano se puede dar cuenta cómo se ha priorizado uno y no el otro. Yo creo que los gobiernos socialistas, los últimos gobiernos socialistas, han intentado ir resolviendo esta cuestión, pero todavía queda un largo camino, un largo trecho, porque partíamos de una situación francamente bastante... Muy mala. Sí, bastante muy mala. mala. Sí, Oiga, bastante mala. y esas renovaciones, bueno, de renovaciones hablaremos luego. Voy a dar un salto. Recientemente, tiempo atrás, se ha celebrado ese congreso extraordinario del Partido Socialista Canario, PSOE, y yo quería que, si usted es tan amable, nos hiciese una valoración de ese congreso, si inicia o no, si abre o no una etapa nueva dentro del partido, bueno, y si va a haber cambios o no, tanto en el partido como en el grupo parlamentario. Es decir, valórenos primero el Congreso y luego díganos si eso va a tener o no frutos, repercusiones en el partido y en el grupo del cual usted es portavoz. Bien, nosotros hemos celebrado un congreso extraordinario. Este congreso se ha debido a la dimisión que planteó el secretario general, Juan Fernando López Aguilar. Y esto evidentemente ha abierto un tiempo nuevo, una etapa nueva en el partido. Ha sido un proceso, yo creo que ejemplar. Concurrieron tres candidatos inicialmente, que quedaron luego finalmente en dos, Manuel Marcos Pérez y José Miguel Pérez. Tuvimos un tiempo de periodo electoral interno. Creo que se llevó de forma ejemplar por parte de todos los militantes. Hemos sido un ejemplo para el resto de fuerzas políticas. Se puede hacer un congreso democrático con participación de todos y finalmente votan los militantes y a partir de ahí se elige un secretario general y el partido se une en torno a la figura del secretario general. Creo que eso se ha hecho bien y el Partido Socialista tiene una nueva dirección que quiere mirar al futuro y que quiere de una parte preparar a este Partido Socialista para volver a ganar las elecciones del año 2011 y asimismo poder gobernar. Ese es nuestro objetivo, tratar de cambiar Canarias, cambiar la política en Canarias. Para cambiar la política en Canarias hay que gobernar y ese es nuestro reto. No lo pudimos lograr en 2007 a pesar de que tuvimos un magnífico resultado electoral, 26 diputados, y la gente evidentemente votó un cambio en el año 2007, pero finalmente con este sistema electoral que tenemos tan injusto no fue posible. Lo intentamos, nos reunimos, pero ya estaba cantado. Habían llegado a un acuerdo previo, Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista quedó en la oposición. Yo espero que en el 2011 haya oportunidad de que otras fuerzas políticas puedan llegar al Parlamento y que Nueva Canarias, por ejemplo, pueda estar, que haya más actores políticos y que podamos, en definitiva, configurar una nueva mayoría en el Parlamento para abrir una etapa nueva en la política canaria que es muy necesario. Tanto tiempo como lleva Coalición Canaria y el Partido Popular. Están en el gobierno desde el año 1993 y estamos en 2010. Ha pasado demasiado tiempo y la democracia lo exige, alternancia. La alternancia, la representamos nosotros. Vamos a ver si nos vuelven a dar la confianza a los ciudadanos. Trabajamos para eso y la dirección del partido está muy centrada en conectar con la gente, conectar con los ciudadanos, con sus problemas, dialogar, porque es una etapa de crisis económica como la que tenemos. El partido, su grupo parlamentario, va a continuar ejerciendo la oposición de forma contundente, pero también rigurosa, y desde luego estableciendo cauces para que los grandes problemas de Canarias puedan contar los ciudadanos con el Partido Socialista. Hemos ofrecido un acuerdo, un gran acuerdo sobre el empleo en Canarias. Le hemos dicho al presidente del Gobierno que cuando modifiquemos el régimen económico y fiscal, aquí está el Partido Socialista
para también ayudar y consensuarlo. Esa es nuestra política, dialogar sí, pero también criticar y fiscalizar y controlar al gobierno. Perdone que le interrumpa, ¿es necesaria esta modificación del régimen económico y fiscal? Pues sí, porque el régimen económico y fiscal de Canarias en algunos aspectos ha quedado obsoleto. Algunos instrumentos importantes como la Reserva de Inversiones de Canarias, deben sufrir una modificación, una adaptación. La SEC, la Zona Especial Canaria, debe también ser objeto de una modificación. Y hay determinados incentivos que probablemente haya que actualizar para ligarlos al empleo, como debe ser la Reserva de Inversiones. Está hoy por hoy desactualizada. Ya. Antes hablaba de ganar las elecciones, de gobernar, pero bueno, con el mismo sistema electoral sí, prácticamente imposible, ¿no? Va a ser difícil porque por eso no lo quiere cambiar, no lo quieren cambiar en Coalición Canaria y el Partido Popular. Permanentemente reivindicamos ese cambio que es necesario, no porque vaya a favorecer al Partido Socialista, sino porque beneficia a los ciudadanos. Quiero recordar que en las últimas elecciones 150.000 ciudadanos fueron a votar y su voto no contó, fueron a la basura porque no llegaron a la barrera, no superaron la barrera del 6% que está fijada en el Estatuto de Autonomía. Y por eso no quieren cambiar el sistema electoral, porque piensan, Coalición Canaria y el Partido Popular, que tienen asegurado de esta forma gobernar Canarias de forma ininterrumpida. Pase lo que pase, voten lo que voten los ciudadanos, ellos creen que sumando unos y otros siempre tendrán más diputados que el Partido Socialista. Pero al final, siempre decimos, la palabra lo tienen los ciudadanos. Si nosotros logramos obtener un buen resultado electoral y si entran otras fuerzas políticas, podemos llegar al número mágico que es 31 y así gobernar Canarias. ¿Cuál va a ser la estrategia? Ha hablado de cambios, el partido, cambios en el grupo parlamentario. Ha hablado, ha hecho una finta, pero yo quería preguntarle si la estrategia política de ustedes, del grupo, a partir de este Congreso, para este último año de legislatura, además, estamos en vísperas de elecciones, como creo que dice, si va a ser la del no a todo, ¿qué apoyarán en cambio, aparte de la oferta que ha comentado? Si va a haber firmeza y sosiego, si va a haber en cambio pues entrega y edulcoración para prevenir el futuro. En definitiva, en la entrevista esa que hubo recientemente, entre días pasados, entre el presidente don Paulino Rivero y el nuevo secretario general don José Miguel Pérez, ¿de algún modo se pactó ese nuevo funcionamiento del grupo parlamentario o no? No, en absoluto, en absoluto. Si alguien espera, si Coalición Canaria y el Partido Popular esperan un Partido Socialista dócil, complaciente, blando, están equivocados. No se van a encontrar con ese Partido Socialista. Se van a encontrar con un partido responsable, con un partido que tiene dirigentes que quieren ayudar a Canarias. Y Canarias atraviesa un mal momento, un muy mal momento por la crisis económica. 261.500 parados lo dicen todos, cómo viven esa familia y hay que estar cerca de ella. Para eso el Partido Socialista arrima el hombro y tiende la mano, le tiende la mano a toda la sociedad y también al gobierno para ayudar. Nosotros vamos a seguir criticando al gobierno y lo vamos a hacer duramente en muchos aspectos que el gobierno lo hace mal, porque el gobierno despilfarra, el gobierno nos aprieta el cinturón, el gobierno no es austero, el gobierno no ahorra y claro, no da ejemplo. En ese sentido los ciudadanos ven que ellos lo pasan mal, que no llegan a final de mes, que hay muchísimas dificultades, pero el gobierno sigue comprando coches oficiales, siguen los banquetes, siguen los gastos de protocolo, siguen los alquileres, derroches en alquileres y compra de inmuebles. Eso es lo que ven los ciudadanos, que no hay una rebaja de la administración, que se puede rebajar, que se puede reducir, que se puede contraer los directores generales o los asesores o los consejeros, y de eso no hay nada. Entonces, todos los discursos que hace este gobierno son vacíos y la gente ya no le cree porque no adopta ni una sola medida para controlar el gasto. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, don José Manuel Soria, está, digamos, aquí mismo, lo entrevistamos en Canal 8, en este mismo programa, días atrás, y está por reducir, por reformar el gobierno, los altos cargos. Fíjese, coincide con usted. Usted ha hecho declaraciones, corríjame, en el sentido de que en lugar de 10, con 6 consejerías, el gobierno va bien. 8 he dicho yo. ¿Usted ha dicho 8? 8, sí.
Pensé que 6. Solo que usted hablaba ya y él lo hacía en 2 etapas. Él decía primero 8, hasta 8, y luego una reducción, decía él, hasta 6. Él hablaba de 2 fases. Evidentemente sin afectar a funcionarios, sin afectar a personal laboral y contratado, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, me imagino que altos cargos, al reducir las consejerías, y por supuesto a toda la playa de consejeros que pueden ser como las arenas del mar. Entonces, ¿realmente usted estaba en 6 o en 8? No. Nosotros hemos planteado una reducción de un 20% de los altos cargos. Como hay 10 consejerías, el 20% serían 8. Pero el señor Soria no tiene credibilidad ninguna. No puede hacer ese tipo de anuncios que lo que busca son titulares de prensa, nada más. Ha tenido la oportunidad, porque es el consejero del Gobierno de Economía y Hacienda, ha tenido 3 años para hacer reducciones, para apretarse el cinturón. No lo ha hecho en ningún caso. Ha tenido la oportunidad de los presupuestos del 2008, 2009 y 2010. En ninguno de los 3 presupuestos que ha presentado en el Parlamento hay un plan de ajuste, hay un plan de ahorro, hay un plan de austeridad. No lo hay. Entonces, claro, va a los periódicos ahora que falta un año para decir, hombre, yo haría una reducción de la administración, yo reduciría a 8 y luego reduciría a 6. ¿Pero por qué no lo hace? Hágalo el 1 de mayo. El proceso es muy sencillo. Se cogen las áreas, las distintas consejerías, se fusionan, 2 de ellas, se reducen direcciones generales y eso es dinero, eso es bastante dinero, porque son secretarias, son coches oficiales, hay una reducción de direcciones generales, de viceconsejerías, de secretarios generales técnicos. Usted empieza a sumar y hay una cantidad muy importante, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y ahora lo plantean para la próxima legislatura. Pues mire, eso no es razonable. Porque usted, en este momento que hay una situación de crisis económica, que hay, el gobierno está en una situación de déficit, porque tiene un déficit galopante, solo por poner un ejemplo le diré que en el presupuesto del año 2008, la liquidación de ese presupuesto, según dice la audiencia de cuentas que ha examinado, ha hecho una fiscalización de las cuentas del 2008, ha apreciado que han terminado ese ejercicio con un déficit de 206 millones de euros. 206 millones de euros en un desfase entre los ingresos y los gastos. Y esa es la gestión del señor Soria. O también en el año 2008 resultó que dejaron de gastar 900 millones de euros. Con la cantidad de problemas que hay, ¿cómo es posible que las políticas públicas de sanidad, de servicios sociales, de educación, de dependencia, hayan dejado de gastarse 900 millones de euros en el año 2008 y todavía no tenemos las cuentas del 2009? Con esto quiero decirle que el gobierno no hace nada, no toma ni una sola medida para ahorrar dinero público, para apretarse el cinturón, para colocarse al mismo nivel que las familias y los ciudadanos canarios se encuentran en este momento. No lo hace. Y lo que el señor Soria viene practicando es una serie de anuncios en los medios de comunicación que buscan titulares, pero que luego no se corresponde con lo que delibera el propio gobierno. Los propios consejeros desconocen las medidas de austeridad que en la prensa plantea el señor Soria, pero que son solo envoltorios porque dentro no hay absolutamente nada. Coches oficiales, es otro ejemplo muy breve que le pongo. Ha dicho el señor Soria, del vicepresidente para abajo, todos deben ir en taxi. Solo el presidente debe tener coche oficial. Eso lo ha dicho hace 20 días. Luego nos enteramos que el señor Soria ha comprado 15 coches de alta representación. 15. 15, hace año y medio aproximadamente. Y se ha gastado 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas. Esto es lo que ocurre. Una cosa son los hechos y otra es las palabras, los mensajes falsos que envía a la ciudadanía el señor Soria. 261.000 parados, Canarias. Y si usted estuviese en el gobierno, si gobernase el Partido Socialista en este momento, ¿qué medidas básicas, 3, 4 medidas básicas pondría en marcha, sobre la marcha? Nosotros tendríamos que plantear en Canarias un gran acuerdo por el empleo.
Un gran acuerdo con el empleo significa implicar a los agentes sociales, a los sindicatos y a los empresarios. Y ese plan hay que ponerlo en marcha con las corporaciones locales, con los 88 ayuntamientos, con los 7 cabildos y el Gobierno de Canarias. De forma que hay que allegar recursos, que los hay en la comunidad autónoma, para plantear ese plan de empleo, de forma que se hagan inversiones en en las islas, y que esas inversiones generen empleo. A modo de lo que ha hecho el Gobierno de España con el plan E, que ha producido un importante número de empleos en las islas. El primer plan de empleo, más de 30.000 canarios consiguieron empleo a través de esos planes llamados el plan ZP. Bueno, pues lo mismo se puede trasladar a Canarias y eso se podría hacer de forma efectiva. Los ayuntamientos están de acuerdo, los cabildos también, pero el Gobierno de Canarias no. Nosotros lo haríamos y le hemos hecho estos días una propuesta al presidente, se lo ha hecho el secretario general del partido, para que nos concertemos todas las administraciones, hagamos ese plan y empecemos, por tanto, a paliar en la medida de lo que se pueda el empleo. Habría que hacer también un plan para tratar de rebajar los altos índices de paro juvenil, porque tenemos aproximadamente cerca del 50% de los jóvenes canarios están en paro. Esos son 10 puntos más que la media nacional. Entonces hay que hacer un plan de choque para también procurar que el empleo de los jóvenes pueda materializarse. En fin, hay medidas que pueden ser efectivas, pero nosotros no vemos que el Gobierno de Canarias adopte ninguna que produzca resultados. Han hecho un planteamiento de reducir, de subvencionar la cuota de la seguridad social de las empresas. Los propios empresarios son escépticos sobre el resultado que eso va a producir. ¿Va a generar empleo? Ese tipo de medidas, los propios empresarios no lo ven claro. El Gobierno ha dicho, con este sistema de subvención de las cuotas patronales, vamos a crear 80.000 empleos. Han salido los expertos, han salido los propios empresarios a decir, es imposible, esa es una cifra irreal. No se van a crear 80.000 empleos ni de casualidad con este sistema. Y en esta controversia estamos, un gobierno que adopta medidas pero que no dan resultados, que no son efectivas, y sigue creciendo el paro, aunque es verdad que ya en Canarias en los últimos meses está conteniéndose por lo menos el incremento de paro, ¿no? Esa es la realidad. ¿Entendimiento o desentendimiento entre las administraciones estos días? Los cabildos están en una amenaza ya inminente de llevar a los tribunales al propio gobierno autónomo. Eso es siendo gentes en general, salvo alguna excepción a un cabildo, muy pocos, pero la mayoría de cabildos pues están en un sitio o en otro. Y quiero decir que tendría que haber una conexión hasta ideológica, la hay, o al menos oficialmente, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo creo que el Gobierno de Canarias está instalado en una política de confrontación con los cabildos insulares y esto también lo tengo que representar en la persona del vicepresidente, ¿no? Es el vicepresidente del Gobierno, el señor Soria, que lleva las relaciones económicas y financieras del Gobierno de Canarias con los cabildos, quien está generando crispación. ¿Sí era presidente de cabildo? Ha sido presidente de cabildo. ¿Alcalde? Ha sido alcalde y presidente del cabildo. Y sin embargo ahora está en una actitud de no respetar los recursos que le corresponden a las corporaciones locales, ni a los ayuntamientos, ni a los cabildos. Ha llegado al Gobierno de Canarias y ahora ha cambiado de posición, de forma que antes se manifestaba en favor de los cabildos, de potenciar sus competencias, llegó a plantear incluso la supresión de la COTMAT, que es este órgano de la Consejería de Política Territorial, para aumentar las competencias de los cabildos, y ahora que está en el Gobierno de Canarias adopta la política contraria. Esto es de una incoherencia manifiesta. El principal problema que tienen hoy por hoy los cabildos es la falta de recursos como consecuencia de la caída de la recaudación. Y está establecido en la ley, una ley del año 2003 aprobada por el Parlamento, que los cabildos
Si hay una caída de recaudación, no pueden percibir menos que lo que percibieron en el año 2002. 2002. Con la caída de recaudación tan impresionante que tenemos en el 2010, en estos momentos los cabildos están recibiendo lo que percibieron en el año 1998. 1998. Lo que están percibiendo hoy los cabildos es igual a lo que percibieron en 1998. Pero la ley dice que la recaudación que perciban no puede ser inferior a la del año 2002. Y esto lo está incumpliendo el gobierno. De ahí que los cabildos hayan amenazado con ir a los tribunales para que se cumpla lo que dice la ley y que el gobierno les entregue las cuantías equivalentes a la percepción, a la recaudación del año 2002. Y ese diferencial son 75 millones de euros. Esto es lo que reclaman los cabildos insulares y creo que tienen razón, les asiste la ley. Don Francisco, antes hablábamos de la nueva actitud o la actitud del Grupo Parlamentario Socialista o el mantenimiento de la actitud en algunos asuntos, pero yo quería dentro del Parlamento pues, que nos hablase de esas modificaciones previstas para los plenos, más o menos, y sobre todo para la renovación de los órganos legislativos que está pendiente, ¿no? Muy bien. Esos dos aspectos. Sí, el primer aspecto lo he planteado el primer día que tomé posesión como portavoz. Yo venía percibiendo que las sesiones plenarias perdían mucho fuelle en la última sesión, el último día, la última jornada. Eso exigía un cambio. En definitiva, que el Parlamento volviese a funcionar como ha funcionado toda la vida, toda la legislatura. Es que tengo que advertirle que el último año, produjeron un cambio interno en el funcionamiento, en los debates parlamentarios, que realmente hacía que se perdiese interés por los ciudadanos, por los medios de comunicación. Y yo lo que he vuelto a plantear es que el Parlamento debe funcionar como siempre ha funcionado, de forma que haya un equilibrio, que haya un interés, que mantenga la atención y el interés de los ciudadanos desde el principio hasta el final. Esto lo vieron de forma positiva el resto de los portavoces, lo llevamos a la Junta de Portavoces y a la mesa, y se ha logrado un acuerdo unánime de restaurar lo que siempre había habido, como había funcionado el Parlamento. Y bueno, me parece que es aceptable, que esto es positivo, que nunca debió haberse hecho ese cambio que se introdujo en el último año, y espero que a partir de ahora pues los plenos del Parlamento funcionen con mucho dinamismo y que mejoren, sean mucho más dinámicos, y se mantenga sobre todo el interés, porque podemos empezar haciendo preguntas al presidente del gobierno y terminar los plenos tratando y deliberando sobre proyectos de ley o proposiciones de ley que tienen también mucha entidad y mucho contenido político, en la medida en que finalmente se van a traducir en leyes que se van a publicar y que van a afectar a todos los ciudadanos. Esto se ha conseguido y esto me parece que es positivo. La segunda parte de su pregunta se refería a la renovación de los órganos. Bueno, es una larga batalla que hemos mantenido a lo largo de la legislatura. 3 años ya, a punto de concluir la legislatura, queda un solo año. He oído voces como la del presidente del Parlamento y algún portavoz, creo que el portavoz de Coalición Canaria, donde han venido a plantear que, dado lo avanzado de la legislatura, lo mejor es no hacer nada y esperar a la próxima. El Grupo Socialista no comparte ese planteamiento. Los ciudadanos votaron en el 2007, los órganos parlamentarios se tienen que adecuar a la voluntad popular que expresaron los ciudadanos del 2007. Para nosotros sería un fracaso histórico de una enorme magnitud que no se renovasen las instituciones, porque en todas las legislaturas se ha producido la renovación. Esta sería la primera. Eso es un fracaso colectivo. Así se lo he expresado al resto de portavoces. Me han dicho que la semana próxima y de forma ya definitiva podemos concluir la negociación. O sea, pues espero... Entonces está avanzada la negociación. Efectivamente. Yo he retomado este asunto hace muy pocos días, ¿sí? Cuando me he incorporado, porque ha sido la primera prioridad que me he marcado en mi mandato, en mi ejercicio de mi responsabilidad, porque me parece que es fundamental. Y estoy esperanzado, de forma tal que la semana próxima espero que el Parlamento, de forma unánime, por todos los grupos parlamentarios, lleguemos a un acuerdo y podamos anunciar un acuerdo a toda la ciudadanía de renovación del diputado del Común, Consejo Consultivo, Radio Televisión
y audiencia de cuentas. ¿De todos? De todos, sí. Yo lo espero. Ese es nuestro planteamiento. Se debe renovar todo y no uno u dos órganos. No ¿En qué tendría mucho términos lo sentido. tienen planteado, más o menos? ¿En qué términos? ¿O eso no me lo vas a contestar? No, vamos, la negociación consiste primero en ponernos de acuerdo en la representación que le corresponde a cada partido político en esas instituciones. Y ya estamos de acuerdo en el número. ¿Están de acuerdo en el número? Sí. Si el Consejo Consultivo tiene 7 miembros, como tiene, pues el Grupo Socialista propondrá 3, y Coalición Canaria 2, y el Partido Popular 2. Estamos de acuerdo en el número. En la audiencia de cuentas estamos de acuerdo. Son 5 miembros, 2 propondrá el Partido Socialista, 2 Coalición Canaria y 1 el Partido Popular. La Radiotelevisión Canaria, vamos a cambiar la composición. Tiene 8 miembros, pero hemos acordado fijar en 7 su número final. De manera que serán 3 propuestos por el PSOE, 2 Coalición y 2 PP. Y luego el diputado del Común debe ser propuesto por aquel grupo que tiene mayoría en la Cámara, que es el Partido Socialista. O sea que nosotros haremos la propuesta del diputado del Común. Lo que hemos acordado es que en la medida en que el acuerdo se tiene que producir por unanimidad, tiene que ser así, porque si no, no basta una mera propuesta, claro, sino que el resto tiene que aceptar lo que cada partido ponga encima de la mesa. Pues el acuerdo ha consistido en que llevemos varios nombres, que todos los grupos políticos planteemos varios nombres para que en esa negociación podamos acordar los mejores perfiles para las instituciones. He visto buena voluntad, tengo que decirlo, he visto buena voluntad, he visto receptividad y espero que se concrete la semana próxima. Oiga, eso sería un hito, sería un logro tremendo y no sería el fracaso que sí está sucediendo con el Tribunal Constitucional. Efectivamente. Pero es un fracaso político tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Sí, lo ha reconocido el propio presidente del gobierno. No es imputable la situación que vive el Tribunal Constitucional a los magistrados, lo es a las fuerzas políticas que tienen representación en las Cortes Generales, y el propio presidente del gobierno recientemente así lo ha manifestado. Yo creo que debe haber un ejercicio de responsabilidad y que debe producirse una modificación en la composición del Tribunal Constitucional, porque los que están hoy tienen el mandato vencido desde hace 3 años. Don Francisco, le voy a rogar que la respuesta sea tipo flash, ley de dependencia. Incumplimiento del Gobierno de Canarias, flagrante incumplimiento del Gobierno de Canarias, con la ley de la dependencia y por tanto con todas las personas dependientes de Canarias. ¿La Administración del Estado está incumpliendo el Plan Canarias, por lo contrario? El Plan Canarias está ejecutándose. Es un plan a 10 años, 2010-2020. Estamos en el año 0. Por tanto, lo que el plan establece es un compromiso a lo largo de 10 años y yo creo que el Gobierno de España y el Partido Socialista va a hacer un esfuerzo de cumplimiento del plan. Sanidad. Sanidad, fracaso del Gobierno de Canarias, especialmente en lo referido a las listas de espera, problemas que no terminan de resolver. Educación. Educación y Canarias hay que asociarlo a fracaso escolar y abandono temprano por parte de muchos jóvenes. Hay que hacer un esfuerzo de todos para lograr un gran pacto estatal y también en Canarias por la educación. Según el Ministerio me parece que estamos entre las 4 comunidades autónomas peores. Sí, así es. Hay una evaluación muy reciente del Ministerio donde coloca a Canarias a la cola una vez más en esta materia, en materia educativa. Turismo. Turismo y doña Rita Martín. Yo he hecho turismo nada más, Robert, doña Rita. Es que es la consejera, es la consejera del ramo. Está bien. Pues mire, yo creo que probablemente sea la peor consejera de turismo que ha tenido Canarias. Hay algunos hitos que podría poner, como sus campañas en Islandia, un país de 300.000 habitantes que 2 o 3 meses después de iniciar la campaña doña Rita Martín de promoción turística, prácticamente el país quebró por una situación económica muy difícil, que es la que todavía sigue viviendo Islandia. O sea que creo que fracaso de su política y sobre todo
no acuerdo, no concordancia, no colaboración institucional con los cabildos que tienen mucho que decir en materia de promoción turística. El presupuesto del 2011, digo, de Canarias, ¿cómo lo van a...? El señor Soria nos anuncia unos presupuestos terroríficos. ¿En qué sentido? Pues ha dicho que hay que reducir el presupuesto en 1.100 millones de euros. Tenemos un presupuesto en Canarias de 7.500 millones. ¿Sabe usted lo que representa reducir ese presupuesto de 7.500 millones en 1.100 millones? Eso va a afectar a los servicios públicos esenciales, a la sanidad y a la educación en Canarias de una forma brutal. Vamos a esperar a ver qué presupuestos nos presentan, pero desde luego el Grupo Socialista va a mantener una posición muy dura con el señor Soria y con los presupuestos del 2011. Nos ha ido el tiempo, don Francisco, pero yo no puedo dejar de preguntarle de si, llegado el caso, pactaría más a gusto con el PP o con la coalición o con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Pero si con ninguno de los dos. Así no va a poder gobernar. ¿Cómo que no? Hay que confiar en los ciudadanos y hay que esperar a ver el resultado de las elecciones del 2011. Espero y confío en que haya más de 3 fuerzas políticas en el Parlamento en el 2011 y con más partidos es posible otro tipo de pactos, porque Canarias necesita la alternancia con otras fuerzas políticas y coalición y PP a la oposición. ¿Usted desea agregar algo? ¿Perdón? ¿Desea agregar algo? No, mostrar mi satisfacción de estar de nuevo en Canal 8. No sabía el número de entrevistas que habíamos tenido. Me dijo usted que 7. Eso pone de manifiesto que la relación que tenemos con Canal 8 desde el Grupo Socialista es muy buena y espero que poder, venir a estos estudios cuantas veces ustedes lo estimen oportuno. Así será antes de que nos cierren, que no nos van a cerrar, vamos. Espero que no. De momento, tanto el presidente como la directora de este canal, tanto don Juan Luis Lorenzo como doña María Lorenzo, no nos han dado noticias de que esto se vaya a cerrar. Lo decimos para todos aquellos de ustedes que confían en nosotros, que nos siguen, y también pues para aquellos que nos hacen un poco esa especie de cosita para que no nos durmamos, ¿no? Entonces, tenemos que darle las gracias al final. Al final hay veces que hay que dar las gracias, no en plan masoquista, claro, pero hay que dar las gracias porque eso nos mantiene el espíritu de que estamos en lo cierto. Y lo cierto para nosotros es tratar de servir al bien común, algo tan sencillo como eso. El pluralismo informativo es esencial en esta tierra, en Canarias, y el Canal 8 lo garantiza. Lo garantiza y por eso nos tratan así a veces. Muchas gracias a algunos. Muchas gracias, don Francisco, muchas gracias a todos ustedes y que sean felices en la medida de lo posible.